Bueno, pues muchas gracias por atender este llamado que tiene como único propósito el referirme pues a la reforma en la legislación en materia de ahorro y crédito popular que deriva del caso FICREA y que ha sido ya votado en la Cámara de Diputados, que ya ha sido dictaminada aquí en la Cámara de Senadores y está lista para ser discutida y votada por el Pleno del Senado de la República. Quiero decirles dos consideraciones. La primera es que sé que un grupo de compañeros senadores hace un momento manifestaron dudas sobre el contenido de este proyecto, de esta posible reforma, y solicitan más tiempo para su reflexión, para su discusión. En ese sentido, yo solamente les recuerdo a estos compañeros, cosa que hice en la reunión de Comisiones Unidas en su momento, que esta reforma, esta propuesta de adecuaciones a la legislación, que incluye la atención al caso FICREA, se viene discutiendo desde que estábamos en la comisión permanente. Es más, siendo yo integrante de esa comisión permanente, y porque a través de redes sociales, particularmente en Twitter, solicitaron intervenciones, que me involucré, y se conformó un grupo de trabajo de 10 legisladores de todas las fuerzas políticas, tanto diputados como senadores, para trabajar en tres frentes. Primero, para realizar las adecuaciones o las propuestas de adecuaciones a la legislación a efecto de minimizar la posibilidad de que se presentaran casos como el de FICREA en lo sucesivo. Segundo, para atender al mayor número de ahorradores afectados de FICREA, clientes de FICREA, ya sea aumentando el seguro de depósito o por cualquier otro mecanismo. Y tercero, agilizar la monetización de activos de la propia FICREA para con eso poder cobrar y recuperar parte del dinero que se desvió de manera fraudulenta por los dueños de esta intermediaria financiera. Así actuamos, presentamos la iniciativa, se presentó como tal a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, hubo algunas adecuaciones con las que estamos de acuerdo y que ya se dictaminaron aquí hace un par de días en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Yo no soy parte de ninguna de esas comisiones, sin embargo sí participé en ellas y expuse el contenido, los alcances, los objetivos y por qué estamos apoyando resueltamente esta reforma, esta nueva ley de ahorro y crédito popular y reformas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y también en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya esta propuesta que vinieron a hacer ahorita aquí nuestros compañeros senadores la hicieron vía una moción suspensiva en la reunión de Comisiones Unidas y fue desechada por mayoría. Es decir, no es ninguna novedad. Ya intentaron separar los temas, ya intentaron bloquear la discusión de este proyecto y no tuvieron éxito en Comisiones Unidas. Yo entiendo que hay una serie de dudas, pero me preocupa que se diga que necesita más tiempo para la reflexión, para la atención, para el estudio, cuando estamos desde enero con este tema. Resulta lamentable que la Comisión, en la comparecencia que se tuvo en su momento con funcionarios de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la CONDUCEF, fue notoria la ausencia de todos estos legisladores que hoy se notan muy preocupados o disque preocupados porque no han tenido tiempo para ahondar o profundizar en este asunto. Nosotros estamos más que listos, y cuando digo nosotros, es los que por congruencia hemos estado involucrados y apoyando esta solución, esta atención integral a todo el sistema de intermediarios de ahorro y crédito popular, como la atención a los clientes defraudados en el caso FICREA. Creemos que tenemos votos más que suficientes entre el PRI, el Verde, una buena parte del PRD y una buena parte de Acción Nacional. Lo que ahora a mí me preocupa, ¿sí? Lo que ahora a mí me preocupa es que no tengamos ya condiciones para poder siquiera discutir y posteriormente votar el asunto en el Pleno por la cerrazón del PRI a procesar el nombramiento del magistrado que falta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es increíble que estemos en plena época electoral y nos demos el lujo de tener un tribunal con solo 6 integrantes de los 7 que por ley corresponde. Esto no habla más que de una negligencia, ¿sí?, muy particular de parte del PRI, que en el extremo podría llevar como consecuencia no solamente a que no se nombre al magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, sino que el resto de los nombramientos de otros magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Procurador Fiscal de la Federación, del Coordinador General de Aduanas, de la Presidenta de la Comisión para la Defensa de los Contribuyentes y tantos otros nombramientos del sector energético también queden suspendidos y junto con ello se lleven entre los pies al caso FICREA y la legislación en materia de ahorro y crédito popular. Así que yo le hago un llamado nuevamente, ¿sí?, al PRI para que no solamente no atiendan el tema, que es lo que les está preocupando y que con total maña están dejando el número par de este tribunal para que sea el voto de calidad el que en última instancia prevalezca en caso de una votación dividida en ese tribunal en plena época electoral, sino que sepan que con esa irresponsabilidad también entonces estarían cargando y estarían echando por la borda todo el esfuerzo de estos meses para solucionar el caso FICREA y para darle mucho mejor legislación en materia de ahorro y crédito popular. Así que son las dos aclaraciones que quise hacer. Primero, que no nos vengan los legisladores, mis compañeros, porque necesitan más tiempo para revisar la ley de ahorro y crédito popular. Hemos tenido tiempo más que suficiente y esto urge. Es esquizofrénico que por un lado nos estén pidiendo que pongamos un alto a los abusos en las cajas de ahorro y por otro que cuando ya se tiene una legislación perfectamente congruente, atinada, donde va a haber muchos mejores elementos para la autorización, supervisión, vigilancia y sanción de estos intermediarios, ahora reclamemos que necesitamos más tiempo. Y me parece también criminal que si hay gente que ha tenido la esperanza de que le vamos a resolver al 80% de los ahorradores, no con un rescate como se ha dicho, sino con una subrogación en los créditos de ellos como ahorradores frente a FICREA, que asumiría el gobierno federal directamente, ¿sí?, ahora los dejemos colgados de la brocha por irresponsabilidad del PRI. De tal manera que es lo que quise decirles y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta de Jaime Contreras, de Cadena 3. Adelante, Jaime. Senador, buenos días. No, buenas tardes. Coméntanos por favor tu opinión con respecto a los señalamientos que hace cosa de 15, 20 minutos se hicieron aquí en el sentido de que hay un plantón aquí afuera de la Central Campesina Cardenista, en el sentido de que si se modifica la ley de ahorro y crédito popular, se eliminan las cooperativas de corte rural y agropecuario y que eso sería el último bastión en la economía del sector rural y que eso sería dañino y que ellos van a estar en permanente plantón aquí afuera confiando que eso no pase en el pleno respectivo. Número uno. Número dos, con respecto al segundo tema que señales, ya Acción Nacional consideró, senador, el tema concreto de si PRI, Verde, PRD, no sé, eventualmente el PT pudiera mayoritear, esto es, que fueran al pleno, que lograran 65 más 1, los que sean, sin los senadores de Acción Nacional y aprobaran los nombramientos del resto, menos del magistrado electoral, ¿qué es lo que ocurriría? Finalmente está diciendo el Verde que esto es una presión y un chantaje del PAN inadmisible y que esto no se vale. ¿Cómo lo ves? Mira, dos cosas. Primero, cuando se presenta la iniciativa de la Cámara de Diputados sobre la nueva ley de ahorro y crédito popular y se hacen reformas a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de crédito y se hacen adecuaciones precisamente al Código Federal de Procedimientos Penales para tipificar como delitos graves abusos como el de Amesco y sus aliados en el caso FICREA. Se atendió a estas preocupaciones que expresaron las sociedades financieras, las SOFINCOS. Se atendió también la preocupación de los límites que se habían puesto de 1 millón de pesos para personas físicas y 5 millones para personas morales como saldo promedio máximo en este tipo de intermediarios. Y se hizo una serie de adecuaciones que fueron finalmente votadas en la Cámara de Diputados. Yo estoy convencido de que no solamente no se les va a cancelar la posibilidad de seguir trabajando a estas sociedades cooperativas, a estas cajas populares o rurales. Lo único que se está haciendo es con los mismos requisitos que han tenido, ¿sí?, pero claro, con una intervención ahora de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no de los alcaldes, porque también hay que decirlo. Hasta ahora esas cajas de ahorro popular que vienen engañando tanto a la gente son autorizadas como que se juntan 25 cooperativistas y van con el alcalde y es el que les da la autorización y con esa autorización, esa legitimidad reciben los dineros de la gente
y luego se pelan y los dejan colgados. Es decir, entonces lo que estamos haciendo es, en primer lugar, no es retroactivo esto. En segundo lugar, estamos diciendo que las sociedades financieras populares pueden ser rurales o urbanas, según se trate. Tendrán niveles de capitalización o gobierno corporativo, pues según se trate también su naturaleza, su alcance, su tamaño, su cobertura, su dimensión, según las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero tendrás mucho mejores instrumentos como autoridad para actuar. Entonces yo de verdad les diría es que revisen cuidadosamente este documento. No va contra ellos ni les va a afectar. Sí tienen que poner orden, porque estás finalmente hablando del ahorro y de la confianza de la gente. Que tan importantes los que meten su dinero, los que tienen mucho dinero lo meten en un banco, como los que van a cajas de ahorro populares. Entonces yo creo que en ese sentido, es más, ahora mismo yo voy a reunir con algunos de ellos para seguirles explicando el contenido y que no tengan esta preocupación, que puede ser muy legítima, pero quizás basada en la desinformación. Y segundo, mira, si se juntan el PRI, el Verde y el PRD y sacan algunas otras cosas sin el PAN, pues allá ellos. Espero que también les alcance así para sacar los nombramientos que implican una mayoría calificada del Senado, como son los del sector energético y otros más que vienen. A veces siento que el PRD los acompaña, ¿sí? Porque yo tengo que ver muy de la manita en muchos temas, desde la reforma fiscal. Pero no se vale que bueno, ya vieron la crisis que se armó en la Corte cuando faltaba uno de los ministros, cuántas votaciones tuvo que haber para elegir al propio presidente de la Corte. Imagínense que son 6 los magistrados en lugar de 7. Y va a venir cualquier cantidad de conflictos, pues lo estamos viendo ya. Conflictos electorales y postelectorales. Y que sean solamente 6 los magistrados que estén ahí decidiendo, que haya votaciones divididas y que el magistrado Carrasco, el magistrado presidente, sea el que tenga por voto de calidad que estar inclinando la balanza una y otra vez. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la primera vez que nos manda una terna conforme a la ley, para que de esa terna nosotros escojamos a quien puede ser elegible para integrar durante un año 9 meses, ¿sí? Porque ese es el periodo que le corresponde a este magistrado ante la salida del ministro Luna Ramos, del magistrado Luna Ramos, perdón, ¿sí? Entonces sí nos parece una gran responsabilidad que estén jugando con esto en el PRI y que estén haciendo sus cuentas alegres y sus cálculos, a ver cómo les sale. El PAN ya fijó muy claramente su posición y nosotros estamos más que dispuestos de ir con todos los nombramientos pendientes a sacar la ley FICRE adelante. Sabemos que el PAN viene el voto dividido, sabemos que el PRD viene el voto dividido, pero nos alcanza perfectamente para sacar la ley FICRE y para sacar los demás nombramientos. ¿De quién depende? Pues una vez más del PRI. ¿No temen el mayoriteo, pues? Pues mira, yo diría que si logran un mayoriteo para algunos aspectos, sacarlos en esta sesión, no creo que eso les alcance para el resto de la agenda legislativa que tenemos. ¿Alguien más? Sí. Si tenemos a Adriano Ojeda. Sí. Senador, muy buenas tardes. Lo que usted acaba de decirnos es los senadores que hace unos momentos se expusieron junto con los representantes de esas cajas, quiere decir que no participaron directamente como usted con el otro grupo de senadores y están mal informados y por ende están mal informando a esos supuestos afectados por un lado. Por el otro, también nos está diciendo que ahorita en la sesión el PAN puede volver a abandonar la sesión, esta última sesión de este periodo ordinario. Bueno, tenemos que resolver la integración de la comisión permanente por lo pronto, pero los demás asuntos pues está sujeto a que el PRI esté, aunque sea que salga y vote, pero que se pronuncie. No puede ser que lo dejen este asunto en el limbo, en la indefinición. Entonces precisamente ahora tengo que ir al grupo parlamentario a ver cuál va a ser la posición que vamos a mantener al respecto, pero bueno, les dimos el espacio para que ellos recapacitaran. Ya estamos tarde, estamos fuera del plazo, ¿sí? No nos podemos dar este lujo, hombre. Es nuestra responsabilidad como senadores. Voten a favor o en contra, pero voten. Hay que pronunciarnos, pero no podemos dejar mucho al tribunal. Y entonces ahora voy al grupo para ver cuál es la decisión que tomamos. Pero sí me temo mucho que si no hay sesión o no se puede completar o no puede desahogarse la agenda, pues que dejemos de discutir y votar el tema FICREA. La gente no tiene por qué pagar por la responsabilidad de estos canijos de no querer discutir el tema del tribunal, no tienen por qué no tener el beneficio después de tanto trabajo que le metimos a este grupo, que funcionó porque lo jalamos, prestamos la iniciativa PRI, Verde, PAN, PRD, Partido del Trabajo, la presentamos juntos. Es el primer grupo, ¿sí?, bicameral, así, que funciona para un caso concreto. Ya que hicimos el trabajo,
nuestros propios compañeros que no leyeron el asunto lo quieren boicotear, y si no, pues resulta que por un asunto ajeno, como es lo del Tribunal Electoral, pues dejamos de resolverlo y atenderlo aquí en el Pleno. Entonces, los mantendremos informados en unos minutos más de qué es lo que va pasando, pero sí quise fijar la posición, porque yo soy, mire que no estoy en la Comisión de Hacienda, ni tampoco en la de Estudios Legislativos del caso FICREA, pero sí me considero responsable del contenido, alcance y la propuesta que estamos defendiendo, y me parecería un crimen para la gente que los dejen hoy colgados de la brocha por esta responsabilidad del país. Última pregunta, senador, de Víctor Mayén. Senador, dos preguntas. Entonces, ¿no hay chantaje de PAN ni presión en esto que está sucediendo, en este impasse que vive el Senado? Y dos, una opinión sobre la decisión de los diputados de enviar a la congeladora la reforma política del Distrito Federal. Mira, no es un chantaje, es una exigencia, hombre. Lo que le estamos pidiendo es cumplan con su obligación constitucional, que a nosotros nos corresponde votar para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le falta un integrante a ese tribunal. Estamos en plena época electoral, hombre. No es chantaje, es exigencia. Y lo hacemos nosotros porque podemos, pero vayan a preguntarle a la gente, piensan exactamente igual, punta de irresponsables. Y segundo, ¿qué pienso de lo que hicieron los diputados? Yo creo que hacen lo correcto. A mí esa reforma no me gusta nada, la reforma política del DF no me gusta nada, yo voté en contra. Eso de una asamblea constituyente de 100 integrantes entre familia y cuates. Porque si no les han explicado y les va, de los 100, 60 son por elección, pero no directa, sino son todos plurinominales. Y de los 40 restantes, 14 electos por la Cámara de Senadores. Se ponen de acuerdo los senadores y dicen 14 cuates. 14 de la Cámara de Diputados. Y los 12 que faltan, 6 del presidente Peña Nieto y 6 de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo se llamó la obra? Y luego 300 concejales. Vamos a hacer como alcaldías sin ser alcaldías, y vamos a hacer como cabildos sin ser cabildos, y como si fueran regidores sin ser regidores, se van a llamar concejales y se van a repartir el botín. Más burocracia, más gasto y más corrupción. Pura madre que esto sea para los ciudadanos. Esto es un botín para los políticos. Qué bueno que la Cámara de Diputados lo está deteniendo. Muchas gracias. Gracias.